Muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición estar con ustedes esta mañana y poder compartir nuestra reflexión ahí una vez más en 1 Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Encontramos el día de ayer que el Señor nos da los recursos para salir de la tentación. Aquí el contexto a estos versículos es la historia de Israel, como Pablo recuerda que lo que pasó en Israel fue para nuestro ejemplo. Lo que dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces vimos que la palabra de Dios nos va a ayudar en la tentación. Necesitamos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo la usó cuando fue tentado por el diablo por lo menos 3 veces. Dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Otro de los recursos que Dios nos da para vencer en la tentación es la oración. La Biblia nos dice ahí en Mateo 26, 41, cuando el Señor Jesucristo está en Getsemaní y Él está orando antes de ir a la cruz, les dice a los discípulos, los cuales estaban dormidos cuando Él regresa y los encuentra dormidos, dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, podemos ver que el Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, muchas de las veces nos olvidamos del recurso de la oración. Necesitamos orar. ¿Para qué? Para que el Señor nos fortalezca en tiempos de tentación. Necesitamos la oración para que el Señor nos pueda ayudar para vencer la tentación. Una de las cosas que podemos ver es que alguien que está orando difícilmente en el tiempo de oración va a tener tentaciones. Cuando viene la tentación empiezas a orar y esa tentación empieza a irse. Entonces, el orar va a ayudarnos a nosotros para que podamos vencer la tentación. Como les digo, lamentablemente muchas de las veces subestimamos la oración, no oramos. Creemos que nosotros vamos a poder solos, pero en verdad no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios para poder soportar. Y la mejor cosa es hacerlo por medio de la palabra de Dios. Perdón, por medio de la oración. Entonces, necesitamos orar, necesitamos buscar el rostro de Dios todos los días para vencer la tentación. Pero no solamente es orar. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo número 8, dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí encontramos que dice el apóstol Pedro, el mismo que recibió esas palabras de velad y orad para que no entres en tentación de parte de nuestro Señor Jesucristo, años después se le escribe, sed sobrios y velad. ¿A razón de qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Déjeme decirle que nosotros como cristianos necesitamos estar alerta. La palabra velada, hermanos, tiene que ver
con estar despiertos, con estar alertas espiritualmente. Es mantenerse despierto, la palabra velar, mantenerse vigilante. Entonces, necesitamos estar a la expectativa. ¿Por dónde va a atacar el diablo? Tenemos que estar vigilantes espiritualmente. Necesitamos mantenernos despiertos. Ah, es de suma importancia que estemos alerta para cualquier situación con la tentación y con lo que el diablo pudiera atacarnos para caer en pecado. Una persona que ah, no está velando, que no está alerta, va a ser una persona que fácilmente va a ser presa del diablo. Entonces, nuestro Señor nos dice a través de el apóstol Pedro que tenemos que estar alertas. Debemos de estar en una constante vigilancia, una presteza para hacer frente a cada ataque maligno. El adversario, según la Biblia, es el diablo y dice que anda como león rugiente. Y no está nada más rugiendo, está buscando a quién devorar. Entonces el diablo, déjeme decirle que siempre él va a estar alerta, él no va a descansar en lo que él hace. Nosotros debemos de estar alertas y no descansar en esto de velar. ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde va a venir el ataque de parte de Satanás. Así que, amados hermanos, en esta mañana nada más quería compartirles que para salir de la tentación, como vimos ayer, tenemos el recurso de la palabra de Dios. Hoy tenemos el recurso de la oración y de estar velando. Que Dios nos ayude en este día para poder vivir vidas santas para Él, lejos del pecado, lejos de la tentación, ayudándonos a través de la oración. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.